¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoresdechile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Ya lo saben, una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y hablando de exportaciones, de importaciones, les quiero contar que LAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplace internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en Marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Ya lo comentábamos un poco con Victoria Paz, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelanta que esta semana se definirá el futuro del proyecto tributario del gobierno. En una entrevista con TVN, y todo esto dentro del contexto de la guerra comercial, el titular de Hacienda reconoció que la capacidad que tenemos para llevar a buen puerto una discusión legislativa de un proyecto que parte con una oposición diciendo que no está dispuesta a ninguna medida compensatoria se vuelve muy cuesta arriba. Además, detalló las gestiones que está realizando el gobierno para enfrentar las medidas arancelarias de Donald Trump. De alguna forma, esto es un coletazo también para nuestro país de esta guerra comercial. El ministro Marcel dijo, textual, esta semana ya lo vamos a resolver con el presidente con respecto al proyecto de reforma tributaria aplazado, ¿no es cierto? ¿Y qué más comentó Marcel? Dijo también que a ser consultado sobre cuándo el Ejecutivo adoptaría una decisión sobre si presentar o no tramitación la iniciativa, que buscaría incorporar una reducción de la tasa impositiva de 27%, ¿recuerdan?, que pagan actualmente las empresas a 24%, pero compensando con un tributo a los dividendos en esta línea. Marcel dijo, no hay una decisión definitiva sobre si desechar o no un proyecto que modifique las tasas de los impuestos de primera y segunda categoría, pero el ministro de Hacienda comentó que hay una realidad que tenemos que reconocer, que es la capacidad que tenemos para llevar a buen puerto una discusión legislativa de un proyecto que parte con una oposición diciendo que no está dispuesta. Así que lo comentaba hace un momento, esta semana podría salir humo blanco, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, del proyecto de reforma tributaria dentro de la guerra comercial. Vamos a ver qué pasa al respecto. En otro ámbito de cosas, también lo mencionamos al principio un poquito, las bolsas europeas abrieron hoy día lunes al alza, tras la publicación el sábado del boletín de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de una serie de extensiones a los aranceles para teléfonos móviles, computadores, microprocesadores y otros productos electrónicos. La bolsa de Nueva York reabrió hace 8 minutos, la chilena también, así que seguramente al final del programa vamos a ver cómo está por lo menos en la primera media hora. Y con respecto a otro tema, Factoring y casas de cambio concentran las multas y las fiscalizaciones de la UAF en 2024. Durante el año pasado, el plan de supervisión con base en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo contempló 163 acciones presenciales, un 2,5% sobre el 2023, que se concentraron en 18 actividades económicas de 26 comunas ubicadas en 8 regiones del país. Nuestro segundo entrevistado de hoy, en este día lunes 14 de abril, siendo ya las 9:38 de la mañana, ya está en el estudio de Radio La Clave. Estamos con Vicente Ruz, que es asociado senior de inversiones en Greystar. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Daniel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Justamente estamos con él para hablar un poquito de cómo y cuándo finalmente va a llegar esta recuperación inmobiliaria, ¿no es cierto? Tema que hemos conversado bastante en Clave Morse. Hemos visto que ha sido uno de los, primero, el sector de la construcción que está asociado, ha sido uno de los más, que ha estado más complicado en los últimos años, ¿no es cierto? Ergo, el sector inmobiliario también, tanto para las constructoras como para los usuarios finales que con tasas que no son fáciles, ¿no es cierto?, con temas de riesgo también que no son mayores a lo que había antes. Entonces, el sector de inmobiliario y construcción ha estado bien complejo, pero
vimos a principios de año ya unos pequeños brotes verdes, no sé si serían unos brotes verdes, pero ya empezamos a ver la luz, y justamente de esto vamos a conversar un poco con Vicente. Pero antes, Vicente, cuéntanos, ¿qué es Greystar? Te cuento un poco, Daniel. Voy a tratar de hacer un resumen. Greystar es una empresa inmobiliaria cuyo origen fue en Estados Unidos en la década de los 90. Partimos como operando edificios de renta residencial, más conocidos como multifamily, y de a poquito la empresa se fue dando cuenta que a través de la operación iba generando insights clave, que si hubiera estado en procesos anteriores, digamos, del desarrollo de esos edificios, hubieran sido edificios mucho más óptimos en lo que es la operación misma. Entonces, ¿qué pasó? La empresa se fue integrando verticalmente hacia atrás, digamos, primero en la operación, después empezó a gestionar las inversiones, a desarrollar, y en Estados Unidos hoy día estamos construyendo también. Entonces tenemos la verticalidad completa de la línea inmobiliaria allá en Estados Unidos, y bueno, una vez que empezamos a crecer mucho en Estados Unidos, la empresa empezó a su expansión. Entonces hoy día tenemos una cartera importante en Estados Unidos, otra cartera importante en Europa y también en Asia, y ahora también estamos en Latinoamérica, en México, Brasil y Chile. Ya, perfecto. Oye, bueno, imagino que todos esos mercados funcionan con lógicas bastante diferentes, o más o menos hay una lógica similar. Interesante la pregunta, porque siempre que se le pregunta a los grandes líderes de la compañía, ellos lo que indican es que para poder entrar primero es importante que Greystar va a ciudades, no va a países generalmente. Ya, ciudades. Y dentro de eso, en general, ¿cómo hacemos para entrar a un país nuevo y a una ciudad nueva? Es a través de talento local. En el fondo, cada mercado, como tú bien mencionas, funciona muy con reglas locales y con tendencias locales que hay que entender, y por lo tanto Greystar busca mucho talento local para poder erradicarse en un país y crecer. Ya. Eso es un poco lo que buscamos. Súper. Ya, hablemos un poco de a ver, ¿cuál ha sido un poco el factor más determinante del estancamiento del sector inmobiliario en nuestro país, digamos? Yo creo que más que solo un factor, hay varios, como la famosa tormenta perfecta. Claro. Diría que cuando comenzó, después del estallido social y lo que fue la pandemia, lo primero fue que los costos de construcción subieron brutalmente. Brutalmente en términos de margen, digamos, porque ese aumento de costos, estamos hablando de un 15%, que básicamente es todo el margen que se lleva la inmobiliaria en los proyectos, en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Eso de alguna manera se empieza a traducir en mayores precios, o se traspasa el precio, pero hasta cierto límite. Obviamente no se puede traspasar todo eso. Eso es un primer factor. Otro segundo factor es la incertidumbre de los permisos de edificación, que hoy día está súper difícil trabajar con las municipalidades en general. O sea, lo que es la permisología. La permisología en sí, efectivamente. Hay mucha incertidumbre. Puede ser que hoy día con un permiso aprobado lleguen con algún tema de los vecinos y se cancele el permiso. Entonces, y también los plazos están muy holgados. Hay municipalidades que están tardando más de 300 días en otorgar permisos. Entonces, es súper difícil trabajar con esa incertidumbre. Y yo te diría que el tercer y último punto es que también las tasas de interés no han acompañado. No, claro. Desde entonces, obviamente, las constructoras, las inmobiliarias tienen que financiar esos proyectos, y cuando las tasas están muy altas, también les pega en su retorno. Entonces también tienen que de alguna manera traspasar eso a precio, y eso, bueno, hemos visto desgraciadamente que los precios han ido al alza fuerte en lo que es el mercado de venta inmobiliaria, por todas estas razones que menciono. Ahora, lo que es materiales de construcción, ¿eso se regularizó ya o siguen en alza en comparación a lo que era la pandemia, o eso bajó ya? Bajó un poco. Yo te diría que ese pic de 15% hoy día bajó a solamente un 10%, pero no ha logrado volver al nivel que teníamos pre-2019 o pre-2020. Entonces siguen esos costos como que subieron, obviamente empujado también por lo que era el costo de transporte en ese entonces, que subió mucho, y hoy día se ha regularizado, pero sigue sobre lo que era hace 5 o 6 años atrás. Súper. Ya, ahora, y claro, y además que hay un segmento de la población, principalmente
centennials, millennials, que le está haciendo imposible comprar un departamento, una propiedad. O sea, no es como lo que pasaba hace 10, 15 años atrás, que era mucho más fácil. Hoy día es prácticamente imposible, ¿no? Sí, no, es súper cierto lo que dices tú, y yo creo que se combinan dos cosas. Uno, que efectivamente el acceso a la vivienda está súper difícil, los bancos están más restrictivos, las tasas están más altas, es súper difícil para hoy día una persona conseguir el ahorro suficiente para poner el pie. Y hoy día los bancos ya no te prestan el 90, no te prestan el 100, no, te prestan menos, te prestan 80, 70 y con más restricciones. Eso es uno. Pero por otro lado, en general, las nuevas generaciones posponen la edad de matrimonio, buscan más movilidad, son un poco más nómades. Entonces, lo que ha pasado es que buscan más el arriendo. ¿Te fijas? Claro. Por ejemplo, en los 2000, alrededor de un 20% de la población arrendaba. Y hoy día ya vamos en el 30%. Entonces, la tendencia, parecido a lo que pasa en países desarrollados, es que mucha más gente busca el arriendo, algunos por estas tendencias que comento y otros también por la restricción que tienen para poder comprar su vivienda propia. Oye, y a principios de año y ya a fines del año pasado empezamos a ver unos pequeños brotes verdes, ¿no es cierto? La tasa hipotecaria empezó a bajar un poquito, empezamos a ver algunos proyectos que se estaban activando. Realmente podemos ver ya una recuperación, porque también está el factor guerra comercial, que me imagino que inunda todas las industrias, incluyendo esta, ¿no es cierto? ¿Podríamos estar viendo ya una recuperación este año? Sí, yo creo que, como tú bien comentas, al principio de año se veía que las tasas estaban bajando, que estos costos estaban volviendo a estar bajo control, y varias inmobiliarias de hecho estaban apostando por partir proyectos nuevos. Claro. Pero, bueno, se están dando un poco dos cosas. Uno es el efecto externo que ha pasado con todo lo que está pasando, que lo comentaban con el entrevistado anterior. Y lo segundo es que también, de alguna forma, todavía no vemos esa recuperación. ¿Se fija? Todavía hay una incertidumbre que sigue aumentando con todo lo que está pasando afuera. Entonces, las tasas como que vemos que bajaron, pero que hoy día vuelven a tener esta tendencia al alza, los costos también. Entonces es difícil apostar por un momento en que esta recuperación va a volver. Ahora, dicho eso, lo que hemos visto y por qué también vimos estos brotes verdes desde el lado de la renta, desde el lado nuestro, es porque, digamos, vimos varios periodos en que las ocupaciones estuvieron muy buenas, digamos, ocupaciones sobre 95%. ¿Ya? Y con precios que efectivamente bajaron, iban bajando, y en algún momento, en los últimos 6 meses, te diría, se han mantenido estable en UF metro cuadrado. Sí. Entonces, eso te dice, chuta, ya, las ocupaciones están estables, el UF metro cuadrado está estable, ahora deberíamos ver una recuperación de precios. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ver esa recuperación? Que es un poco lo que comentábamos antes. Difícil decirlo. Claro, y además tenemos que ponerle a esto el factor de inflación también. Efectivamente, la inflación nos pega fuertísimo. El mes pasado fue una sorpresa, fue alto. Pero por eso, al final, ¿qué estamos viendo nosotros desde Greystar? Que esta recuperación va a posponerse un poquito y vemos que va a ser más para fines del próximo año, nuevamente dentro del mercado de la renta, ¿cierto? De la renta, sí. Y bueno, va a depender también un poco de todo este nuevo contexto, de lo que le está pasando con Trump y con lo que está pasando afuera, que sin duda le pega a Chile, que es un país netamente abierto, una economía abierta que depende mucho de lo que pasa afuera. Así que vamos a estar viendo esos efectos. Súper, estamos conversando con Vicente Ruz, asociado senior de inversiones de Greystar, sobre el tema de la posible recuperación inmobiliaria, pero también yo quiero entrar a otro tema, Vicente, sobre este modelo multifamily, ¿no es cierto? Que yo entiendo que ustedes lo conocen muy bien, y quería que nos explicara un poco cuáles son las ventajas de este modelo multifamily frente a otro tipo de activo inmobiliario, justamente en este escenario de incertidumbre que estamos. Yo creo, Daniel, primero es importante explicar qué es lo que es el multifamily para los auditores. Dale, para los que no saben. Sí, que multifamily quizás no es el mejor nombre, nosotros tratamos de llamarlo renta residencial, pero al fin del día es un edificio completo con un solo propietario, versus lo que tradicionalmente pasa, que un edificio tiene muchos propietarios, y les cuesta un poco ponerse de acuerdo. Entonces, dicho eso,
¿Cuál es la principal ventaja de un multifamily? Pensemos en el incentivo. Cuando una inmobiliaria vende departamentos a distintas personas en un edificio, vende y un poco se despreocupa de qué es lo que va a pasar después, digamos. Claro. Y básicamente ese propietario vela por sus intereses. Si es que arrienda el departamento, tratar de tenerlo arrendado. Si es que vive ahí, tratar de que los gastos comunes sean bajos, qué sé yo. Pero en cambio, nosotros desde el lado de la renta tenemos un incentivo nosotros tenemos que arrendar el edificio completo y tratar de que los residentes del edificio estén contentos, que quieran renovar, mantener el edificio impecable para que en algún momento en 5 o 10 años más podamos vender ese edificio y poder generar ahí capital para poder seguir haciendo edificios multifamily. Entonces, al final, el incentivo, nosotros tenemos un incentivo en el largo plazo. Queremos que los edificios se mantengan bien, que nuestros residentes estén contentos, hacemos eventos para los residentes y un sinfín de actividades para que, en el fondo, generar esa fidelización y que en el fondo la gente prefiera vivir en nuestros edificios multifamily en vez de vivir en un edificio tradicional en un departamento de arriendo tradicional. Ahora, este concepto multifamily también es mucho para inversiones, para inversionistas, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando hablas, claro, porque uno habla de una persona que compra todo el edificio, pero también puede ser dos amigos que se juntan, una familia, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, puedes juntarte entre un grupo de personas también, ¿o no? Ese modelo existe, ¿eh? Nosotros no lo consideramos dentro del multifamily porque, de nuevo, el incentivo es muchos propietarios en un edificio que nuevamente quieren tener su departamento arrendado, pero no les preocupa mucho si el edificio está bien, si la comunidad, digamos, entonces tienen como un interés más propio dentro de la puerta de su departamento. En cambio, nosotros tenemos el interés del edificio completo, nos preocupan que las áreas comunes estén bien y una serie de cosas fuera de la puerta del departamento. Que esa es la principal diferencia. Y el multifamily es una tendencia que en Chile ha ido en aumento, una tendencia que de alguna forma es atractiva para personas. Sí, ha tenido un crecimiento, te diría, explosivo desde partió el 2010 con unos 3 edificios y hoy día llevamos en más de 200 edificios. Con aproximadamente 45.000 unidades. Suenan números grandes, pero igual contra el mercado como de arriendo de departamentos es tradicional. Es un porcentaje chiquitito. Estamos hablando de un 8% de todos los departamentos que hay en arriendo en la región metropolitana. Solamente 8% son multifamily. Estas 45.000 unidades, que sigue siendo un porcentaje chiquitito. Y por eso vemos que también tiene harto espacio para seguir creciendo. Claro. Oye, ¿y qué, de alguna forma, ustedes que son una empresa que están en varias partes del mundo, qué lección de aprendizaje uno puede extraer del comportamiento multifamily en países como Estados Unidos o países europeos y compararlo un poquito o llevarlo a la realidad nacional, digamos? Mira, yo creo que cada país tiene su propia tendencia, su forma de ser, su normativa, pero igual nosotros desde Greystar tenemos esa pequeña ventaja que es que claro, estamos a nivel global y nosotros desarrollamos todos los edificios mirando lo que pasa en más de 150 ciudades a lo largo del mundo. Entonces, si vemos que en algún mercado similar a Santiago algo está funcionando, hay una tendencia nueva, tenemos la habilidad para traer ese know-how a nuestros proyectos e ir incorporándolo en la medida que los vamos diseñando. Entonces tenemos esa mirada global que nos ayuda a traer las tendencias desde afuera cuando vemos que funcionan en mercados similares. Oye, y ustedes, bueno, como están conectados en varios países también, ¿tienen ofertas, por ejemplo, de edificios multifamily para chilenos que quieran hacerlo en Miami? Que estoy poniendo ese ejemplo porque se está dando mucho que hay chilenos que están invirtiendo en propiedades en Miami, ya sea desde ese modelo u otros modelos, digamos. ¿Ah? Sí. Como por ejemplo para renta corta, que se está usando mucho. ¿Ah? Exactamente, interesante que lo mencionas. Nosotros en los años difíciles de la pandemia, cuando estaba difícil la inversión acá en Chile y muchos estuvieron mirando afuera, dijimos, ¿por qué no nosotros ofrecemos nuestros mismos proyectos desde Estados Unidos a chilenos, a inversionistas chilenos? Claro. Y en ese momento partió un vehículo que permite lo que dices tú, que inversionistas chilenos
inviertan directamente en proyectos de Greystar Multifamily en Estados Unidos, a través, pasando por Greystar Chile. Súper. Oye, ¿qué otras características, oyéndonos algo más concreto, alguien que quiere invertir en este modelo multifamily, qué cosas tiene que saber, dónde tiene que fijarse? Tanto obviamente en el sector y todo, pero ¿qué cosas tiene que son claves que tiene que tomar en cuenta? Siempre los inmobiliarios decimos location, location, location. Entonces, lo primero es obviamente la ubicación. En general, los multifamilies tienden a estar muy concentrados cerca de los ejes de metro, claro, o cerca de lugares que tienen buen acceso al transporte. Es muy divertido, uno si pone un mapa de la ciudad y pone las líneas, los ejes del metro, todos los multifamilies siguen como hormiguitas las líneas de metro. Mira. Entonces es interesante ver cómo eso realmente aplica en la práctica. Y bueno, también dentro de otros factores importantes también yo diría que en qué es lo que fijarse. También un tema importante que buscan los residentes o qué es lo que buscan las personas son buenos amenities, digamos. En el fondo, de edificios que ojalá tengan algunas cosas por sobre el estándar normal del mercado. Qué sé yo, un gimnasio más rico, un par de quinchos más, edificios que tengan una diferenciación con respecto al resto, aunque no sea algo demasiado ostentoso, pero que al final en un mercado difícil, que la gente prefiera tu edificio antes que el otro, digamos. Esas pequeñas ventajas que te van dando preferencia. Eso es lo que hay que ir buscando. Oye, Vicente, yo no sé si ustedes están solamente operando en Santiago acá. Hoy día estamos solamente operando en Santiago, pero hemos estado mirando otras ciudades de Eso te iba a preguntar, independientemente que ustedes no operen en otras ciudades, pero también se está dando como una tendencia importante, o hay, digamos, un océano azul dentro del multifamily en regiones. Sí, hemos visto con particular interés Concepción y Valparaíso, que son las siguientes ciudades después de Santiago en términos de cantidad de personas, digamos. Las dos ciudades como alrededor de 1 millón de personas, comparado con los 8 de Santiago, es interesante, sin duda. De hecho, ya estamos viendo algún proyecto con un tercero en una de esas ciudades, pero tenemos tantas oportunidades que hemos preferido seguir mirando por ahora Santiago. Súper. Vicente Ruz, asociado senior de inversiones en Greystar, contándonos un poco, podríamos dividir esta entrevista en dos partes, primero analizando el mercado inmobiliario y qué es lo que viene para el 2025, y después explicándonos bien cómo funciona este modelo multifamily, las ventajas que tiene y también en qué hay que preocuparse. 1.000.000 de gracias, Vicente. Gracias a ti, Daniel, y a la radio por la invitación. Que estés bien. Buena semana. Igualmente. Oye, les cuento que ya viene Emprender es Clave con María José García y quien habla, para hablar 2 horas de emprendimiento. Mientras tanto, les quiero contar que a media hora más o menos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, estamos en números azules o verdes, como es la nomenclatura dentro de lo que son los valores en línea. El Dow Jones, que es el índice más de empresas industriales, está en este momento en un alza del 0,82%. Y el Standard & Poor's 500 en 1,24, 1,25%. El Nasdaq también está subiendo con una variación de 1,36. Y la expectativa es que por lo menos tengamos números azules durante el fin de esta jornada. No he visto todavía la Bolsa Nacional, pero ya estamos en el tiempo, así que lo dejamos ya hacer un análisis mañana en Clave Morse. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la 92.9 FM o por radiolaclave.cl. Un abrazo grande, que tengan una muy, muy buena semana.